teorías de Copérnico y Kepler de que el Sol era el centro del sistema solar y las probaría sin dejar lugar a las dudas. Y lo hizo con una nueva tecnología que cambiaría el curso de la historia. En cierto sentido, el telescopio es el más blasfemo, sedicioso, revolucionario y esplendoroso instrumento de la ciencia. Todos los campos de la ciencia recibieron con este instrumento el maravilloso regalo de que los objetos distantes se vieran más cercanos. Una vez que surgió la idea de que podías tomar dos lentes, alinearlos de una manera determinada, colocarlos en un tubo y hacer un catalejo con eso, esta idea se extendería como fuego de paja por todo el mundo, y fue exactamente lo que hizo. Ahora bien, el problema no era quién tendría el telescopio, sino si sabías qué hacer con él. ¿Ibas a usarlo para fisgonear en las ventanas ajenas o para mirar al cielo y explorar el universo? Galileo mejoró el diseño en 1609, acondicionando sus propios lentes y creando uno que podía magnificar el tamaño 30 veces, algo sin precedentes. Y con ese telescopio decidió observar el cielo en lugar de observar los barcos provenientes de la República de Venecia, y lo que vio cambió el alcance de la astronomía. Galileo tuvo la vista del cielo más clara y detallada que persona alguna hubiera tenido. A través de su telescopio, Galileo vio miles de estrellas, una luna llena de cráteres, satélites rodeando a Júpiter, un Saturno con orejas gigantes. Y lo más grande de todo es que Galileo simplemente vio que Venus atravesaba fases, como nuestra luna. Esto era una evidencia clara de que Venus orbitaba el Sol, y era una prueba del sistema solar centrado en el Sol. Esto demostró por primera vez que Copérnico tenía razón. La Tierra ni era el centro del sistema solar, el Sol lo era. Así que Galileo con su telescopio alejó a la Tierra del centro del universo y dijo que nosotros no éramos el centro de nada, sino que éramos un planeta entre otros, y que podría haber un universo mucho más grande que el conocido. Lo que Copérnico había asumido por razones estéticas y Kepler había deducido por medidas y matemáticas, Galileo lo había demostrado. Galileo lo había visto, y Galileo lo había revelado. Los antiguos habían visto todo lo que es posible observar con el ojo desnudo. Para ir más allá de eso, fue necesario un nuevo instrumento. El telescopio fue el que marcó el punto de quiebre entre los antiguos y los modernos. Siglos de dogmas eclesiásticos que aseguraban que la Tierra era el centro del universo, ahora estaban equivocados. Con la Iglesia Católica todavía tambaleándose por el cisma de la Reforma Protestante, el descubrimiento de Galileo parecía socavar las Escrituras. Eso era algo peligroso para una iglesia que se sentía en estado de sitio, y peligroso para el científico que lo estaba proponiendo. Sin embargo, Galileo, un devoto católico, publicó sus observaciones en un libro llamado El Mensajero de las Estrellas en 1610. De manera sorprendente, la iglesia acogió de buen talante los hallazgos de Galileo al principio. Si Galileo hubiera sido un poco más cuidadoso con su enfoque, se hubiera salido con la suya. Una famosa cita del cardenal Baronius, un predecesor, era que la Biblia nos dice cómo ir al cielo, no cómo funciona el cielo. Pero al final, la caída de Galileo no fue debido a su inhabilidad para hacer que la Iglesia aceptara su manera de pensar, sino más bien sus intentos de interpretar las Escrituras por sí mismo, independientemente de la Iglesia. Tengo que citar al famoso San Agustín, que dijo que si encuentras una interpretación de las Escrituras que contradiga el conocimiento ya establecido, entonces debes reconsiderar esa interpretación.
Pero la Iglesia, preocupada con lo que percibía como amenazas a su propio poder, no podía aceptar la interpretación bíblica de Galileo. En 1633, después de que Galileo publicara un nuevo libro defendiendo el sistema centrado en el Sol, el Papa lo llamó a enfrentar juicio por herejía. Él fue obligado a renunciar a sus ideas copernicanas, lo que al parecer hizo arrodillándose frente al tribunal. Pese a su concesión, Galileo en silencio permaneció apegado a sus creencias, mientras pasaba sus años finales bajo arresto domiciliario en una villa en las afueras de Florencia. Galileo es el primer científico moderno en el sentido que él realizó activamente observaciones con el telescopio y activamente propuso teorías consistentes a través de su telescopio y se atrevió a retar la ortodoxia de la época. Poco antes de su muerte en 1642, Galileo inadvertidamente tropezó con una clave para el acertijo de Kepler acerca de la extraña influencia del Sol en los movimientos planetarios. Fue una clave que ayudaría a que futuras generaciones apuntaran a la teoría del Big Bang. El último trabajo publicado por Galileo trataba sobre las propiedades de los cuerpos en caída. Los que notó que se aceleraban a la misma tasa, sin importar cuál fuera su masa. Pero sería necesario otro genio para que encajara estas dos piezas del rompecabezas en una teoría de la gravedad. Isaac Newton, nacido en 1643, explicó el mecanismo mediante el cual los planetas se movían. Y no solo cómo los planetas se movían, sino cómo todo se movía, de planetas a manzanas. Newton tenía un impresionante intelecto, fue impresionante lo que hizo. Su momento en la historia de la ciencia fue un importante giro, según el cual el poder de las matemáticas realmente cobró importancia. Él fue el que abrió el camino al uso de las matemáticas para el entendimiento del universo, demostrando que por alguna razón las matemáticas son el lenguaje del cosmos. Kepler observó a través de estos datos los efectos de atracción del Sol. Este actuaba como un imán gigante. ¿Podrían los planetas también ser como imanes? Galileo había formulado teorías acerca de la tasa de aceleración de los cuerpos en caída, y se dio cuenta de que, sin importar la masa, los objetos en caída siempre mantenían la misma tasa. Pero años más tarde, Newton tuvo algo que añadir a Kepler y Galileo. La perspicacia de Newton fue juntar a Galileo y a Kepler y darse cuenta de que el elemento que hace que los proyectiles se muevan y caigan sobre la Tierra es el mismo que hace que los planetas giren alrededor del Sol en el cielo. En un sentido, los planetas caen hacia el Sol. De la misma manera como los cuerpos en caída de Galileo caen hacia la Tierra. El centro de todo esto es la gravedad, esa extraña acción a una distancia que mantiene todo cohesionado. Newton no solo observó la gravedad, sino que la redactó como una ecuación probable, mostrando que la gravedad era la energía, la atadura que impedía que la materia y objetos como la Tierra y los planetas volaran de cabeza en el espacio interestelar. La gravedad, la fuerza de atracción que afecta a toda la materia del universo, le da el orden al mismo, y la gravedad es descrita por la ciencia de la física. Newton creó la física.